Wattpad es una plataforma de escritura y lectura disponible para todo público. Incluso es considerada como una red social, siendo la más popular en su estilo, ya que permite que cualquier usuario pueda escribir su historia y subirla aquí sin ningún tipo de restricción o chequeo, teniendo la oportunidad de que tu historia se haga conocida gracias a los votos que demás usuarios pueden otorgarte. Si bien es cierto que la mayoría del contenido en esta página no sea del agrado de todos, y que su mayor público sean pubertos descubriendo lo que un puberto tenga que descubrir, sigue siendo una página que ha otorgado la oportunidad de encontrar a talentosos escritores y novelistas, los cuales han logrado hacer que una editorial se fije en ellos y publiquen sus libros oficialmente. Y como cualquier página, Wattpad no ha sido exento de presentar datos, casos curiosos o aterradores a lo largo de su historia, de las cuales te hablaré en este video. Este iceberg fue publicado originalmente por Indira Flower Cookie, aunque le hice varias modificaciones, quitando cosas que no eran tan interesantes, pero también agregué segmentos del iceberg hecho por la página de Críticas Naranjas. De esta manera combiné los casos y hechos conocidos por la comunidad angloparlante e hispanohablante. Sin más que decir, comencemos con el iceberg de Wattpad. Puede que muchos no lo sepan, pero Wattpad lleva existiendo desde el año 2006, iniciando como una página web de escritura. Fue con el pasar de los años que la página tomó mucha popularidad y gracias al uso de los dispositivos móviles fue lanzada la aplicación que todos conocemos. Y debido a esto aumentó aún más su popularidad y reconocimiento ante el público de internet. El término one shot se utiliza para las historias que solo llevan un capítulo. Normalmente es utilizado en el manga o en el cómic, pero gracias a Wattpad y su facilidad de subir historias, muchos usuarios suben un solo capítulo de estas mismas. Esto puede ser porque no supieron continuarla o tal vez no tuvo el éxito esperado que ellos creían, así que lo llaman un one shot, aunque estos también son utilizados en los fanfics, que por lo general sus historias son muy autoconclusivas en un solo capítulo. Debido a la gran cantidad de usuarios, tanto lectores como escritores que recibe la página, decidieron crear el programa de Paid Stories, que es similar a los bits o membresías de otras plataformas. Esto como una forma en que los lectores puedan apoyar a sus escritores favoritos y así recibir contenido, como lo es capítulos extras o historias completas. Aunque claro, no todos pueden acceder a esto, ya que se necesita cumplir ciertos requisitos para entrar a este programa. Smooth fics o ficción obscena es el término asociado para describir a las historias que tengan como tema central la obscenidad. Si bien muchos pensarán que es muy temprano para hablar de este tipo de cosas, recordemos que esta clase de historias tienen distintos niveles. La obscenidad es un recurso literario que puede funcionar en un relato, si se maneja adecuadamente, claro está. Y a lo largo del iceberg veremos cada uno de esos niveles y cómo no utilizar la obscenidad. El significado de la palabra fanfic es una ficción creada por fans, la cual usa personajes de otras obras para crear la propia. En español es una historia creada por fans y que generalmente no es oficial ni tampoco es canónica, al menos que el autor y dueño de dichos personajes diga lo contrario. Lejos de lo que muchos piensen sobre los fanfics, en realidad ayudan a que las comunidades se mantengan activas e incluso otorguen buenos productos hechos por fans, como esta animación de Warhammer 40.000, la cual fue comprada por Games Workshop, que es la empresa dueña de esta franquicia, volviéndola canónica en su mundo. Solo mírela por Dios, es preciosa. Pero la mala fama que ha tenido los fanfics ha venido de mayor parte por Wattpad, en las que varios adolescentes escriben historias donde ellos mismos se incluyen, cumpliendo sus fantasías con varios personajes o incluso siendo más poderosos que el personaje más fuerte de dicha obra. El doxing es algo que muchos conocemos y para la gente que no lo sepa es básicamente revelar los datos privados de una persona en internet. Y en Wattpad esto es más común de lo que tú crees. Hay grupos de usuarios que se dedican a revelar la información de autores cuando estos escriben algo que para ellos no estén de acuerdo o no sea de su agrado.
Un ejemplo serían los ships, que como sabemos hay fanáticos de algunas franquicias que pueden ser muy intensos con los ships de sus personajes. Boku no Hero. Todo esto ha conllevado a que autoras de gran trayecto y muy queridas por la comunidad tengan que marcharse de la plataforma debido a que su vida privada fue expuesta. Por lo visto, esto no es algo que solo ocurre en YouTube. En internet hay personas que se hacen pasar por empresas solo para estafar a la gente o obtener acceso a sus cuentas, como suele pasar en YouTube. En Wattpad parece que no es la excepción, pues a usuarios pequeños de la plataforma les suelen enviar mensajes ofreciéndoles tratos para poner su obra en una editorial, que obviamente esto es falso. Las consecuencias de aceptar pueden ser muy malas, ya que puedes darles a ellos la propiedad intelectual de tu obra, o dicho de otra forma, te roban tu historia. El yaoi es un término japonés que se usa en el manga, novela o anime para referirse a una relación amorosa sexual entre dos hombres. Wattpad está repleto de historias con esta premisa y lejos de ser obras que puedan brindarte una historia linda o entretenida, se reducen a ser simples escritos eróticos, detallando por completo todo el acto sexual e incluyendo poses o actividades que físicamente no podrían ser replicados por un ser humano. No, en serio, que alguien por favor les vuelva a dar clases de biología a las pubertas de Wattpad. After es una saga de libros que nació en la plataforma de Wattpad, siendo fanfiction que se convirtió en una de las historias más populares del sitio, al punto que una editorial contactó con la autora para sacar libros de la historia en formato físico, y años después se harían películas basadas en estas novelas. Por lo que investigué, la historia fue inspirada en Harry Styles cuando este formaba parte del grupo musical One Direction. El personaje nacido de esta inspiración es Hardin, el interés romántico de la protagonista. After no ha sido la única novela de Wattpad que ha logrado ser convertida en formato físico por una editorial, pero digamos que es el mayor representante de la plataforma. Dentro del mundo del fanfiction hay una comunidad que destaca de entre todos, misma comunidad que ha tenido en parte culpa de cómo internet tiene mal visto a Wattpad. La mayoría de los fanfics escritos por K-popers se pueden resumir en fantasías eróticas con algunos de los integrantes del grupo musical. Algunos son normales, mientras que otros aluden al secuestro o la trata de mujeres, diciendo que uno de los integrantes del grupo la compró por internet para cumplir sus deseos sexuales y bueno, no continuaré con esto, ya todos saben cuál es ese tipo de contenido. Los crossover fics, en resumidas cuentas, son fanfics en los que personajes de distintos universos conviven entre sí. Cuando me refiero de distintos universos, no es que Superman de Tierra 34 conozca al de Tierra 1, sino a que personajes que pertenecen a distintos programas, franquicias o editoriales sean reunidos en una historia. Algo como lo que ocurre con Super Smash Bros. O Isekai Quarter en el anime, o el universo amalgama en los cómics, solo que esto está hecho por fans. Si nos dieran la tarea de remarcar alguna característica que presentan la mayoría de historias que encontramos en Wattpad, son los estereotipos. El significado de este último es la percepción de cierto grupo de personas en base a comportamientos, actitudes y apariencias físicas. Aunque suene raro, el usar los estereotipos no tiene nada de malo. De hecho, muchos escritores han recomendado hacer uso de estos, pero con el único objetivo de crear y desarrollar bien a dicho personaje. En las historias de Wattpad es común encontrarte con el estereotipo estrella de una chica nerd y poco popular, enamorada del chico guapo y popular del instituto, con novia rubia de ojos azules pero carente de inteligencia, o que sea una malévola arpía que molesta a la protagonista. Como dije, este es el estereotipo estrella en prácticamente varias historias de Wattpad, pero hay muchos otros más que de seguro ustedes conocerán. Junto a las K-popers, una de las comunidades más populares en el mundo del fanfiction es la de creepypastas. Ya muchos conocemos qué son los creepypastas y sabemos quiénes son los mayores representantes de este género del terror nacido en internet. Y si bien existen trabajos bastante bien hechos por la comunidad,
los cuales genuinamente pueden brindarte terror o una historia interesante, existen otros que solo provocan un espanto para quienes apenas se adentran a este mundo. Creo que muchos conocemos esos relatos donde Jeff the Killer se enfrenta con Slenderman, y en Wattpad puedes encontrar relatos así, solo que ahora en vez de utilizar cuchillos o tentáculos usan sus rifles. Si es que me entienden, claro. El lemon se clasifica como una literatura erótica y por lo general es utilizado en el mundo del manga y anime para mostrar a personajes, ya sean protagonistas o no, manteniendo relaciones. Por lo que veo existen niveles dentro del lemon que van desde lo menos explícito a lo más. Y en la literatura, para que pueda ser considerado lemon, los personajes deben ser, como había dicho al inicio, de algún anime o manga. Este tipo de literatura es muy común en Wattpad y por alguna razón el anime que más han utilizado para estos relatos es Boku no Hero. Los X-Reader se trata de fanfics en los que el lector se incluye como protagonista. El sitio donde debería estar sus nombres aparecen con guiones inferiores para que de esta manera el lector se percate cuando le hablen a él mismo o cuando éste realiza alguna acción. Es otro tipo de fanfic en el cual literalmente tú eres el protagonista, siendo guiado a través de la historia que el autor creó para ti, y por lo general son historias de tinte romántica. Lejos de lo que muchos piensan, el ciberbullying es algo que se debe tratar y erradicar. En Wattpad existen varias de estas historias que tienen como eje central la trama del ciberbullying, y aunque muchos pensemos que al tratarse de un relato todo lo que ocurre es ficticio, debemos recordar que, en estos tiempos, esta nefasta práctica ha sido resultante de diversos problemas mentales para muchas personas. ¿Y a dónde me dirijo con esto? Bueno, resulta que varios autores de este tipo de relatos confiesan que en realidad la historia que han estado subiendo es una autobiografía, siendo su forma de poder desahogarse de todo el acoso que sufren. Pero también existe la otra cara de la moneda, historias en las que el autor es el acosador, describiendo los sucesos trágicos de su víctima solo para mofarse de ella, metiéndose en asuntos muy personales como su situación familiar o diferentes trastornos. Creo que para muchos no será sorpresa que personas famosas sean objetivos de varios usuarios para sus fanfics, los hay por montones, algunos tomando de referencia a estas personas para crear personajes nuevos, o ya de plano añadirlos y sin algún escrúpulo decir sus nombres. El problema viene cuando se añaden personas que son conocidos, amigos o familiares del autor, que es a lo que va este punto. Muchos toman de referencia a personas de su alrededor para crear a sus personajes, lo cual no tiene nada de malo, pues una gran variedad de los personajes de distintos programas que habremos visto han sido inspirados por personas reales. Pero en Wattpad las cosas se ponen más turbias, pues hay historias donde el mismo autor no solo se incluye a él, sino también a las personas con las que convive en su entorno, describiendo su apariencia física, mencionando sus nombres reales, incluidos sus apellidos, hasta no solo describir la casa donde viven, sino también poner sus direcciones reales y demás datos personales. Si queremos caer más profundo en el abismo, lo aterrador viene cuando el autor pone las situaciones en que sus personajes están, muchas veces siendo algo romántico, pero otras parecen ser un episodio de venganza y desahogo hacia esa persona que les ha hecho daño. Si lo piensas bien, esto puede conllevar a consecuencias muy peligrosas. Muchos de nosotros conoceremos o habremos pasado por alguna relación tóxica. No hace falta describir los daños no solamente psicológicos, sino también físicos que puede acarrear este tipo de relaciones. Y en la literatura nos han mostrado varias de estas relaciones entre personajes que conllevan a sucesos trágicos o tristes, los cuales tienen como objetivo darle una enseñanza al lector para que sepa identificar y cuidarse de personas con este comportamiento. Pero en Wattpad esto no sucede. Lejos de enseñarte a dejar este tipo de relaciones, las terminan romantizando. He leído algunas de estas historias y presentan cosas como ataques de celos, insultos, golpes y hasta abuso sexual. Y el escritor, lejos de mostrarte las graves consecuencias de estas actitudes, las pone como algo normal, algo que se debe de aceptar y merecer.
Los personajes aceptan este tipo de abusos y comportamientos dañinos hacia su persona, y teniendo en cuenta que la mayoría del público son chicas muy menores, pueden ser influenciadas por este tipo de relatos. La perversión es cuando una persona se puede dominar como aquel que conoce el deseo de otras personas, aprovechándose de estas mismas, pues escucha, planifica, observa y se arriesga en utilizar todo el conocimiento que adquiere de sus víctimas para hacerlas sufrir, con el único objetivo de su disfrute personal. Creo que con lo anteriormente dicho, que muchos conoceremos a personajes o incluso personas de nuestro entorno que entran en esta descripción, y en Wattpad esto es algo muy utilizado. Y aunque muchas de las historias tienen como premisa la escritura erótica, existen otras que nos degustan una historia interesante con un drama bien escrito que resulta emocionante. Pero como dije, muchas de las historias vistas en Wattpad se encierran en el círculo de lo sexual, y aunque no tiene nada de malo porque puede salir algo interesante, sí ha habido escritores que llegan a describir escenas o comportamientos grotescos en sus personajes que conllevan a momentos incómodos para los lectores. En base a lo que busqué, el Omegaverse es una especie de subgénero en el yaoi, donde existe un sistema de clases que van desde el alfa, beta y omega, similar a lo que ocurre entre los animales como los lobos, donde existe un alfa que digamos es quien domina o manda dentro de la manada. Esto es transportado hacia los seres humanos, en el que los alfas son los altos en la sociedad y controlan a todos. Los betas se destacan en ser los neutrales y los omega deben ser completamente sumisos y dejarse hacer todo por un alfa. Esta sociedad y sistema de clases determinan cómo las personas interactúan entre sí, ya sea para fines sociales, laborales o eróticos. Aunque a medida que fui investigando observé que esto también depende mucho de la interpretación del autor, pues al nacimiento de este subgénero, todas las obras que pertenecían a este presentaban características distintas y otras similares, hasta que se creó una especie de guía para tener claro cómo construir tu sociedad Omegaverse. Si algo se destaca en este tipo de páginas es el plagio, que es el apropiarte de cualquier contenido, ya sea una imagen, video, canción o libro, y decir que este es tuyo. Y esto se ve aumentado cuando la página incluye opciones para que tú como lector puedas pagar a tus escritores favoritos y así apoyarlos. Se han presentado muchos casos de plagio en la página, ya sea de usuarios que traducen libros de otros países y los publican en Wattpad como suyos, usuarios que roban a otros usuarios o de escritores fuera de la página que roban ideas o de plano toda la historia de un usuario. Sí, aquí todos se roban a todos. Para la gente que no sepa qué es un ship, es cuando la comunidad de alguna obra junta a dos personajes en una relación amorosa, o que pueden verse bien dentro de una relación. Los hay de todos tipos y en todas las comunidades existen, pero una de las más vistas en Wattpad es la de Boku no Hero, y curiosamente las historias que más abundan son los ships yaoi. Aunque también aquí han nacido o se han escrito historias con ships raros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, son aquellos donde juntan a Hatsune Miku con Don Ramón o a Mordecai con Twilight. Y estos escritos suelen ser bastante bizarros. Los trollfics son relatos fanfics que fueron hechos para ser completamente ridículos. En pocas palabras, una broma. Es como esos memes todos raros del Spider-Man americanista que son shitposts, pero ahora esto va a los relatos. Un ejemplo de esos fanfics extraños son el Mordecai con Twilight, que de seguro recordarás ya que le han hecho memes a este extraño ship. Pero como digo, los relatos por lo general tienen una forma bizarra de describir todo. En junio del año 2020, la plataforma sufrió un ataque por parte de un grupo de hackers, los cuales robaron la información de más de 271 millones de usuarios, según los reportes en web de noticias. Lo que más aterró a todos es que esta información fue publicada en un foro de hackers, completamente gratis para que cualquiera pudiera acceder, y dicha información tenía un peso de más de 120 gigas. Aunque después de varias investigaciones la plataforma declaró que ningún tipo de información privada como números, correos, mensajes o cuentas bancarias fueron publicadas.
En la plataforma se han encontrado un sinfín de historias que tienen como objetivo principal el divulgar rituales, mayormente de índole satánica. Sé que para muchos es algo ridículo el alarmarse por estas cosas, ya seas creyente o no, pero recordemos que varios rituales no son simplemente rezarle a una imagen con una velita de color. Muchos conllevan a conseguir objetos que pueden ser desde lo más simple como un cabello, hasta lo más oscuro y aterrador como lo es un cráneo humano, o incluso procesos en los que se necesite sangre propia, lo que puede llevar a que se dañen a sí mismos, o peor aún, dañar a otras personas o seres vivos. Independientemente de que creas o no, el hacer un ritual es un proceso peligroso, y lamentablemente en la plataforma es muy común encontrar estos. Las siglas MPRG hacen alusión al embarazo masculino, y en Wattpad estas historias las puedes encontrar en el género de los Megaverse. Lo que me es más curioso es que los hombres dan a luz a través de su cavidad anal, y la manera en la que detallan el parto es... bueno, a veces el silencio puede decir más que las palabras. En base a las búsquedas que hice con este tema, las fuentes que encontré fueron por allá del año 2017, por lo que desconozco si este problema sigue al día de hoy. Esto consiste en que el sistema de ayuda de que ofrece Wattpad no funcionaba correctamente o de plano la plataforma no hacía nada. Según varios usuarios, cosas simples como un botón de bloqueo, borrar comentarios ofensivos e incluso reclamar obras robadas no servía para nada. Así que si te robaban tu obra, básicamente no podías hacer nada al respecto para reclamársela a esa persona. No, con esta palabra no nos referimos a los stalkers de la saga de videojuegos. En español esta palabra significa acosador y se le da este acrónimo a esas personas que persiguen, observan y espían a otras personas, por lo general siendo intereses amorosos. En Wattpad han aparecido varias historias con esta temática, y lejos de ser un escrito de ficción, se piensa que es probable que varias de estas tengan algo de realidad. Todo esto teniendo en cuenta el historial de sucesos ocurridos en la plataforma. Pero siendo ficción o no, las historias con esta temática particular promueven el acoso, ya que en vez de mostrar las consecuencias negativas que esto puede ocasionar, los personajes se miran más bien recompensados por estas acciones. Sé que esto suena exagerado, el que una temática pueda promover una acción, pero tengamos en cuenta que gran parte del público que lee y escribe estas historias son niños apenas entrando a la etapa de pubertad, y teniendo en cuenta cómo la sociedad actual y la privacidad que exige los jóvenes hoy en día por sus aparatos, se pueden ver influenciados por este tipo de acciones. También conocida como Nico, es el nombre de usuario de una escritora muy popular de la plataforma, la cual suele escribir fanfics y según su comunidad eran bastante buenos. Un día de la nada este usuario desapareció, por lo que se cree que ella perdió la vida o que ella misma se la quitó, y esto fue desde que dejó su último mensaje, un enero 23 del año 2019, pidiendo que dejaran de preguntarle sus datos personales. Y desde allí los usuarios empezaron a usar su perfil como un lugar en el cual podían liberarse y expresar todos sus sentimientos, algunos pidiendo apoyo a otros usuarios para resolver sus problemas, por lo que este perfil se convirtió en un refugio para todas esas personas. Bueno, algo más. Cuando entré a su perfil para poder leer los comentarios que deja la gente, resulta que hay un comentario de un usuario que dice ser Nico, aclarando que no está muerto y que ya no quería ser parte de Wattpad, ya que había pasado esa etapa de su vida, mencionando que la única razón por la cual no borró el perfil desde mucho antes fue porque ya no tenía acceso a este y gracias a un tercero se dio cuenta del rumor de su muerte. Esto lo puso apenas en enero del año 2023, así que pues normal que este iceberg no se haya actualizado. Pero bueno, sí, les vengo a traer la actualización de este dato. En la plataforma, un usuario había subido un fanfic en el que la protagonista secuestraba a los integrantes del grupo musical EXO, una banda de K-pop, y los obligaba a matarse entre sí de formas bastante crueles, algo similar a lo que se ve en la franquicia de Saw. Tiempo después se dio a conocer la noticia de un intento frustrado de secuestro a este grupo musical, y se piensa que los perpetradores estaban inspirados por este fanfic.
Debido a la inmensidad de historias escritas por los millones de usuarios de Wattpad, es normal que de repente encuentres en alguna historia GIFs o imágenes subidas de tono, sin ningún tipo de censura. Esto es algo común, pues incluso en la propia YouTube puedes encontrar esta clase de contenido. Es difícil pero no imposible, por lo que es normal que en otras páginas o redes sociales se suba también este contenido y no sea identificado rápidamente. Aunque claro, debemos tener en cuenta que en Wattpad las historias con contenido sexual explícito abundan, y estas tienen que ser marcadas para mayores de 18 años, por lo que desconozco si al marcar tu historia como más 18 puedes añadir este tipo de imágenes. Para la gente que desconozca esta palabra, el incesto se trata de la actividad sexual entre miembros de una misma familia. Y ahora con esto te darás una idea del tipo de historias que hay sobre esta temática. Muchos usan personajes de series o películas animadas que son hermanos o familiares muy cercanos. Y si retiramos lo incómodo que puede ser para muchos este tipo de actos, la escritura suele ser bizarra y hasta muy detallista, añadiendo varios fetiches extraños. Lo perturbador para muchos es cuando los personajes que se usan para las historias son propios del escritor, o sea, que no provienen de alguna serie o película en cuestión, por lo que varios temen que estas historias estén inspiradas en sucesos reales. Desconozco si hay algún autor que haya declarado que su escrito está basado en hechos reales. Y como se en el vomitivo pastel, el incesto suele ser ilegal en varios países. Uno de estos es Estados Unidos. De este caso no puedo encontrar tanta información, así que disculpen si es poco lo que voy a decir. En Wattpad había un chico de nombre Kevin que se hacía pasar por mujer dentro de la plataforma, y esto lo utilizaba para aprovecharse de sus lectoras, pidiéndoles cosas personales. El nombre que usaba era el de Luna Sofía, y me imagino que el tipo hacía historias que llamaban la atención del público femenino para atraerlas y realizar sus actos perversos. Lo poco que encontré es que al final fue descubierto y funado. The Milk Fic es un fanfic de índole sexual publicado por primera vez en febrero del 2011, escrito por la usuaria Sweetie Shackeltop. Les dejaré su nombre aquí. Los protagonistas de este relato son dos integrantes del grupo musical Panic! At the Disco, Brendan y Ryan. Este fic nos cuenta el cómo Brendan realiza un enema de leche a Ryan, que para la gente que no sepa qué es un enema, es introducir líquidos dentro de una persona a través de su cavidad anal. Y antes de que te alteres, déjame decirte que un enema no es algo malo, ya que esto se usa para introducir medicamentos o realizar lavados de intestinos. Sí, un enema es un procedimiento médico, pero en el fanfic lo usaron para un objetivo sexual. Como curiosidad, la publicación original de esta historia fue dada de baja debido a múltiples reclamos por derechos de autor. Todos esos reportes eran falsos, y el único propósito con los que se hacían era para que la plataforma eliminara el fanfic. Cuando esto ocurrió, muchos usuarios preguntaron por el relato a la autora, ya que creían que lo volvería a subir, y para sorpresa de todos no fue así. Ella declaró que el relato se había ido para siempre, que ya no existía y por lo tanto nunca será publicado de nuevo. Aunque poco tiempo después en otras páginas encontraron este fanfic, que se tiene como uno de los más bizarros de la comunidad de Panic! At the Disco. Muchos conocemos lo que es la esclavitud, y en Wattpad este tipo de historias abundan, pero van dirigidas hacia una trama sexual. La mayoría hacen ver a la esclavitud como algo bueno, e incluso aluden al abuso sexual y maltrato físico, como una manera de castigar a quienes se oponen. Esto parece ser más una especie de fetiche que no solamente va dirigido hacia un público masculino, sino también puedes encontrar historias en las que esclavizan a hombres y los usan para este tipo de fines. Muchos de estos relatos están marcados con la etiqueta LGBT, así que ya sabes qué es lo que te puedes encontrar. Las enfermedades mentales es algo lo que no se debe de tomar a la ligera. Diferentes trastornos pueden acarrear consecuencias negativas, no solo para la integridad del afectado, sino también de quienes lo rodean. Muchos de nosotros hemos visto reportajes y escuchado historias que resultan ser anécdotas de personas con enfermedades mentales, depresión, ansiedad, déficit de atención y entre otras muchas, son claros ejemplos de enfermedades que son usadas por escritores para hacer sus historias. Y lejos de lo que muchos creen, usar esto como recurso narrativo no es nada malo.
malo, pues ayuda a concientizar a los lectores sobre cómo es vivir o convivir con una persona con una enfermedad mental. Incluso hay autores que consultan con especialistas para poder saber cómo representar una enfermedad en sus historias de manera correcta. El problema con Wattpad es que muchos escritores no suelen describir o emplear estas enfermedades de buena manera. Algo que he visto en estos últimos años es muchas personas autodiagnosticarse enfermedades, incluso suelen utilizarlas para sacar un beneficio propio. De mi parte, esto suele ser molesto, pues muchos no saben lo que es vivir con este tipo de enfermedades y suele ser de mal gusto decir que tienen alguna. Esto siendo algo personal, tuve depresión y fui diagnosticado por un especialista. Tuve que tomar pastillas que me inducían a un sueño pesado, además de tener que volver con un psicólogo. Esto fue cuando tenía 17 años, no había ido con un psicólogo desde los 9. Por lo que escuchar a cualquiera decir que tiene depresión solo para evitar trabajos o escudarse de errores que afectan a las demás personas de su alrededor me es muy molesto. Y esto suele pasar con estas historias. No saben lo que es vivir con estos problemas, las consecuencias que pueden presentarse en la salud física y mental de una persona, y lo representa con un personaje que tiene depresión por cortarse los brazos. Aclaro que hay muchas formas de que una persona puede presentar una enfermedad mental, y tampoco quiero decir que soy especial por haber tenido depresión. Es simplemente que a la sociedad actual aún le falta mucha educación para tratar estos temas y se dejan influir por estos relatos que no muestran nada de lo que es en realidad tener un trastorno mental. Los delitos de abuso sexual lamentablemente son muy frecuentes hoy en día, y varios de estos casos no llegan a ser resueltos. En Wattpad es común toparte con historias en las que el punto principal sea el abuso, y te diré algo, el usar esto como recurso literario para tus historias no es algo malo, como otras cosas que he dicho a lo largo del iceberg. Es un recurso narrativo que ayuda a crear historias con sucesos interesantes. Hay películas, series y demás que inician con estos actos, pero en Wattpad todo es diferente. Aquí el abuso suele ser sumamente detallado, no se deja nada a la imaginación, pero lo peor viene cuando el autor describe esto como algo bueno, algo que te puede suceder y que no deberías quejarte. También existe un fetiche que tiene como acción principal la violación, y por lo tanto estas personas escriben esto como una manera de saciar ese placer mundano. Como dije, el uso de esta acción como recurso narrativo está bien, pero deformarlo todo para hacer bien que la violación es un acto bueno es lo que retira a muchas personas de acercarse a esta plataforma. Similar al punto anterior, los secuestros también es un recurso narrativo utilizado por cientos de historias en diferentes medios. En Wattpad, cientos de escritores utilizan esto para hacerle ver a los lectores que este tipo de acciones son algo positivo. Incluso algunos enseñan una especie de guía para realizar un secuestro. Como sabemos, la plataforma está llena de menores de edad, normalmente niños que están adentrándose a la adolescencia, por lo que es importante vigilar qué tipo de contenido ven, y no dejarlos influir por este mismo. Esta clase de historias pueden terminar en relatos sexuales o de abuso, que nuevamente pueden conllevar a la clase de historias que hablamos del punto anterior. A ver, en Wattpad existen muchos autores que en sus escritos tienen a protagonistas o villanos que son asesinos seriales, o incluyen asesinos que existieron en la vida real como parte de su set de personajes. Esto no tiene nada de malo, pues muchos libros que han salido al mercado hacen referencia o añaden a estos asesinos como parte de su trabajo, y siendo sinceros, esto puede añadir un sentimiento de realismo a la trama. Pero aquí hablamos de fanfics y conocemos cómo son los escritores en esta plataforma. En lo poco que me encontré, hay historias en las que el protagonista es el mismo asesino. Es una situación en primera persona, en la que en los ojos del asesino te describen cada uno de sus actos. Otros te ponen en la piel de las víctimas, describiendo no solo el momento de su muerte o tortura, sino también los días previos, cómo eran acosadas, vigiladas a la distancia de su futuro verdugo. Pero los más extraños son aquellos en los que se busca una relación afectiva, generalmente siendo una víctima ficticia, pero que se enamora del asesino o siendo un fanático oculto de este mismo, y que por su obsesión se enamora y hace lo posible para llamar su atención. Algunos autores han declarado su gusto romántico por estos asesinos, y su manera de representarlo es por medio de estas historias.
Entrar a un grupo delictivo es algo peligroso. Es más, hasta los mismos miembros dan mensajes a los jóvenes de no ingresar a este tipo de organizaciones, y con justa razón. En Wattpad es curioso cómo han descrito varias historias en las que jóvenes se reflejan a sí mismos como una especie de sicario o miembro importante de un grupo del crimen. Aunque todo lo que describen es muy fantasioso, pues lejos de lo que nosotros vemos en series o películas, formar parte de estos grupos es casi una sentencia de muerte. Y como siempre, otros jóvenes pueden ser influenciados por este tipo de relatos, obteniendo una percepción errónea de lo que es el mundo criminal. La zoofilia es una práctica asquerosa en la que involucra la relación íntima con un animal. Además de ser inmoral, esta práctica es ilegal e incluso puede traer enfermedades muy serias. He visto varias de estas historias en la plataforma. Algunas las mezclan como si un relato romántico se tratara. Otros simplemente expresan su afición a esta parafilia, contando cosas que les gustaría hacer. Mientras que una pequeña parte son relatos reales, experiencias vividas e incluso recomendaciones para realizar esta práctica. Los fanfics en donde se usan personajes animados son muchos, y ya hemos hablado de estos con anterioridad en el video, pero lo que más asquean a los usuarios de internet son aquellos en donde usan personajes animados que son niños. Pero lo peor viene cuando estos personajes abusan de niños que estén inspirados en personas reales, haciendo una combinación bizarra entre una fantasía erótica con un personaje y un menor. Lo que he llegado a leer para saber que contiene este tipo de relatos es que quien inicia todo el acto es el personaje animado, comportándose muy diferente a lo que haría en su programa. Es como si Dora te intentara seducir para hacerlo. Muy turbio. Ah, y también, muchas veces el mismo autor se autoincluye en la obra y este siempre ocupa el papel del menor o del adulto. Algo que siempre diré y no me cansaré de decir es que Wattpad y las redes sociales son influenciables para los jóvenes. Por algo muchas de estas redes te piden tener una mínima edad para crear una cuenta e incluso piden el apoyo de un padre de familia o tutor. Y todo esto lo menciono por lo siguiente. Los temas sensibles siempre han existido en la sociedad. No es algo nuevo del siglo XXI como las personas con falta de ácido fólico en el cerebro quieren hacer ver. En Wattpad estos temas son tratados por escritores jóvenes que desconocen de los mismos, o por personas con ideas muy radicales, y por lo tanto dispersan información o promueven prácticas dañinas para otras personas. Dicha información llega a jóvenes lectores afectando en cómo deberían de comportarse y su manera de pensar, siendo el menos adecuado para tener una convivencia sana en la sociedad. Los gorefics son básicamente fanfics en los que destaca el gore explícito, y similar a casos anteriores, muchos de los personajes creados para un público infantil son utilizados, y no sé por qué la gente que escribe esto tiene una manía para hacerlos pasar por momentos de tortura horrendos. Algunos relatos llegan a contar con imágenes o GIFs que muestran desmembramientos, sangre, vísceras y fanarts de dichos personajes siendo asesinados. La verdad, no me gustaría destacar ninguno de estos fanfics, no porque sean grotescos, sino porque todos recaen en lo mismo. Tienen una escritura horrible y lo único que más o menos les echan ganas es al describir la violencia, que como te imaginarás proviene de la mente más retorcida de nuestros tiempos, un niño edgy. Las historias sobre el suicidio abundan en Wattpad y siendo sincero es preocupante. Es cierto que varias de estas historias son ficticias, con personajes que no existen, pero muchas veces un autor refleja su vida y todo lo que piensa en su obra, o a veces ni eso, pues existen autobiografías que se hacen pasar por historias y nos cuentan la vida del autor. Lo común es que estas sean víctimas de bullying o violencia intrafamiliar, aunque ha habido historias con hechos más turbios como abuso sexual. Y para afrontar todos estos problemas recurren a su único refugio, que es Wattpad. Lo aterrador es ver cómo en el relato se explica el proceso en el que se va a quitar la vida al protagonista, y al final entras al perfil de ese autor y te das cuenta que eso fue lo último que escribió. Sé que este punto es similar a uno de los anteriores donde hablé de este tema, solo que en este caso la única diferencia es que todas las historias son reales.
Las historias de los actos sexuales son basadas o prácticamente descritas de sucesos reales, muchas veces corrompiendo y distorsionando todos los hechos para romantizar el acto tan atroz. Los nombres de las víctimas provienen de reportajes hechos por medios de noticias diferentes, y al momento de escribirlas, las intentan hacer pasar como una historia ficticia, aunque hay otros que les da completamente igual, y mencionan quién fue la víctima y cómo se inspiró en los hechos descritos por la policía. También hay historias en las que todo lo que se puede leer es completamente ficción, pero los personajes son inspirados en personas reales, ya sean víctimas de una violación o no, y generalmente son como una carta de odio, una forma de desquitarse con la persona, describiendo cómo quieren que ésta sea abusada. Estoy seguro que muchos de nosotros habremos visto dibujos de varios países siendo humanizados, algo como lo que puedes ver en la imagen. Pues según, todo esto nació por culpa de este libro llamado From Wrong, el cual es una historia que relata un romance entre Estados Unidos y Rusia, otorgándoles a los dos una personalidad que está inspirada en los acontecimientos y actitudes que han tenido los gobiernos de dichos países. Aunque siendo sinceros, son solo los mismos clichés adolescentes que podemos encontrar en nuestras historias románticas. Como dije, este libro fue el que, al parecer, dio nacimiento o popularización de los Country Humans, y a partir de esto, otros usuarios no solo de la plataforma de Wattpad, sino de otras redes sociales como dibujantes, crearon sus propias versiones e historias románticas entre países. Como curiosidad, este libro parece ser que fue eliminado. Busqué un poco para saber el porqué de esto, pero no logré encontrarlo. Pero siendo Wattpad estoy seguro que no hay que romperse mucho la cabeza para saber el motivo. Actualmente lo puedes encontrar en la plataforma, pues este fue resubido. La pedofilia es considerada una desviación o perversión sexual, no hace falta que te la describa, y estoy seguro que no te sorprenderá que existan estas historias con este tema en la plataforma. Las historias usan personajes que son creados por los mismos autores, e incluso usan nombres de personas reales. Aclaro algo, y es que tanto en el cine como en la literatura han habido historias que usan este tema como recurso narrativo, algunos siendo más fuertes que otros, dependiendo de cómo el autor quiere impactar al espectador, pero normalmente nunca se cruza la línea del obsceno, o sea, solo le hacen saber al espectador de qué se ocurrió, mas nunca detallan lo sucedido. Caso contrario a lo que ocurre en Wattpad, donde con lujo de detalle describen todo el acto íntimo, lo cual llega a ser asqueroso y perturbante. Lo peor de todo es que no se sabe si algunas historias están basadas en hechos reales, aunque lo que más me perturba es ver a usuarios comentar en estas historias, pidiendo más capítulos, cómo les gustó los actos descritos, solicitando descripciones más detalladas de todos los actos y hasta deseando que algo así les suceda en la vida real. Siendo Wattpad una red gigantesca, que no te sea extraño que estos comentarios no sean hechos por personas adultas, sino por adolescentes que apenas están descubriendo y entrando a esta etapa tan influenciable. Las siglas DDLG es el acrónimo de Daddy Dom Leader Gear, o en español, papi dominante niña pequeña. Este término es utilizado en las relaciones donde el hombre cumple el papel dominante ante una mujer que es sumisa, y esto es una rama del BDSM, que es el masoquismo. Este tipo de historias puedo decirte que son muy comunes en Wattpad, y es normal que sean escritas por usuarios muy jóvenes. Siempre vienen con contenido sexual muy explícito, que es algo que muchos de seguro se veían venir, e incluso algunos incitan al lector a masturbarse mientras lee la historia. También hay otros subidos de tono que hacen mezcla de temas que ya hemos visto anteriormente, como sería el secuestro y la violación, e incluso los personajes femeninos que salen son menores de edad, algunas teniendo edades que es mejor no decírtelo. En pocas palabras, es un género más en Wattpad que llega a ser muy cuestionable, incluso para los mismos usuarios. Mi amigo Toby es la historia en la que un chico mantiene actividades íntimas con su mascota, un perro llamado Toby. Estuve buscando esta historia para poder leerla y dar más trasfondo a esta parte del video, pero lamentablemente no pude encontrar nada, así que lo más probable es que haya sido eliminada de la plataforma, y de otras más. No puedo decir si esta historia haya sido real o no, pero viendo que el autor original está puesto en el iceberg, entonces parece ser que sí lo fue. The Hatfic es uno de los fanfiction más asquerosos que lamentablemente tuve que leer para describir esto. En este fanfic los protagonistas son dos youtubers, Dawn Howell y Phil Lester,
De lo poco que destaqué al ver sus canales es que estos dos hacen muchos videos juntos, así que deduzco que son amigos. El relato comienza con Phil pidiéndole a Dan querer comprar un hámster. Dan le niega esto argumentando que no sería bueno cuidándolo, aunque al final Phil le da completamente igual y lo compra. Cuando él regresa a la casa para enseñar el hámster a Dan, nota cómo la sonrisa de él cambia de una tierna y alegre a una aterradora y enfermiza, terminando por llamar al roedor como Striker. Phil siente sueño y por lo tanto se va a dormir, pero a medianoche es despertado por el frío nocturno. Cuando abre sus ojos se da cuenta que está atado en una silla desnudo. Frente suya Dan, también desnudo, tiene en sus manos al recién comprado hámster, el cual lo mete en un recipiente para luego llenarlo con fluidos masculinos, hasta que el pequeño roedor se ahoga. Cuando lo saca de aquel recipiente, le rompe el cuello, dejando que la sangre se mezcle con los fluidos del recipiente para dárselo de beber a Phil. Y esto es solo el inicio del relato, pues se describen más cosas que sinceramente no quisiera comentar, aunque ya se están dando una idea de lo que va a continuar. Así que les diré algo, y es que al final de la historia, Phil menciona que todo lo que hizo con Dan le gustó, y que ahora comprarán un nuevo hámster cada semana. Sí, bastante turbio. Aghanim Peak se trata de un fanfiction de los Power Rangers, concretamente de la saga Mighty Morphings de los años 90. En este relato el villano principal, quien es Lord Zed, está harto de los Power Rangers y quiere vengarse de una vez por todas. Curiosamente Zed no conocía o no sabía de la palabra tortura, por lo que al descubrir lo que significa esta palabra, diseña un nuevo ser con una apariencia humana, aunque con piel gomosa, para su malvado plan, y lo termina llamando Tortura. Este nuevo ser secuestra a Kimberly, quien es la Power Ranger rosa, arrancándole toda su ropa para dejarla colgada sobre unas cadenas y comenzar el malvado plan. No voy a contarte el detalle de toda la tortura porque si no me tiran el video, pero sí puedo decirte que el relato es bastante fuerte, ya que contiene toqueteo, abuso, violencia gráfica, violación, tortura por parte de los diferentes villanos que se ven en la serie, humillación y sadomasoquismo. Durante mi investigación me topé con varias curiosidades sobre este relato, como que existe una segunda parte, que el autor ya no quiso ser ligado a este escrito y que incluso fue prohibido en las redes de su país de origen, que es Australia, saliendo hasta en noticieros, aunque rápidamente el gobierno les prohibió a los mismos no volver a comentar nada sobre esta obra. Esto ha causado tanto revuelo que miles de internautas se propusieron en buscar la verdadera identidad del autor. El propósito, según varios, es que este relato fue producto de su retorcida mente, y por lo tanto temían que el escritor lo pasara a la vida real. Conejito fue una historia de Wattpad en la que se nos cuenta la forma brutal en la que un asesino priva de la vida a una joven. A lo largo de la misma el protagonista nos cuenta las razones del por qué decidió hacerlo, cuál fue el proceso para secuestrarla y explicar cómo fue el momento de la ejecución. El relato es completamente explícito, ya que el protagonista utiliza un bate con clavos para asesinar a la chica, y una vez muerta orina su cadáver. Pero lejos de ser una historia gore cualquiera de la plataforma, hubo algo que le heló la sangre a muchos, y es saber que el autor es el asesino descrito en esta historia. Javier Barreto fue quien escribió, relatando cómo fue que asesinó a la joven Verónica. Resulta que ambos se conocían desde hace tiempo gracias a las redes sociales, y por alguna razón, Javier había decidido en que Verónica era la elegida para lo que tenía en mente. Así que debido a que sus localidades eran prácticamente cercanas, le engañó haciéndola verse cerca de una pizzería. Fue allí que la secuestró, y después asesinó brutalmente. Poco tiempo de lo que había cometido, él se puso a escribir todo lo que había hecho para subirlo a Wattpad, con el nombre de Conejito, relatando detalladamente toda la tortura por la que hizo pasar a Verónica. Como era de esperarse, una vez que se dio a conocer este caso, la historia fue eliminada, y tengo entendido que está prohibido subir a la plataforma, ya que mucha gente logró tomar capturas de pantalla de toda la historia, las cuales están rodando por el internet. Si te interesa saber más, ya he hecho un video sobre esto en mi canal, puedes verlo en la descripción, aunque claro, entra después de terminar de ver este iceberg. Hace años se popularizó una serie de videos, reportes policiales y publicaciones en redes sociales sobre un manual encontrado en la Deep Web titulado El Manual de la Pedofilia. Por si se preguntan, este manual se puede decir que sí existe y fue encontrado en la computadora de un doctor brasileño, junto a una gran cantidad de este contenido. El libro, según los medios, cuenta con un total de 170 páginas. Está escrito en inglés, pero no se sabe muy bien quién es el autor.
y mucho menos el país de origen. Pero no creo que sea necesario pensar mucho para darse una idea de cuál sería el contenido del libro. ¿Y esto qué tiene que ver con Wattpad? Bueno, pues resulta que este manual fue publicado dentro de la plataforma. Durante mi investigación me encontré un perfil de Facebook en el que se mostraba una serie de capturas de varios tweets del usuario Gori, quien habría encontrado este manual. El usuario comenta que la historia tenía por título Cómo tratar el amor infantil, y al abrirlo leyó el primer capítulo, que tenía por nombre Nicky Nuts Wants to Play. Al ingresar al capítulo, para leerlo, lo primero con lo que se topa es con una introducción que dicta: esta es una educación y una guía paso a paso para practicar y disfrutar de las relaciones sexuales con niños, aclarando que todo esto está escrito sin ningún tipo de censura. El usuario mencionó que la historia tenía más de 2000 vistas y que se encontraba en edición, por lo que el autor se piensa que era un simpatizante de esta repugnante perversión y aún pensaba subir más capítulos. Los comentarios de dicha historia estaban repletos de completo rechazo, pero habían otros que comentaban con cosas como: esto es una red social en la que puede haber pensamientos de cualquier ideología, no deberían pedir que lo censuren. Y más comentarios en los que comparaban a los pedófilos con la comunidad LGBT, haciéndose llamar MAP. Por si te preguntas, MAP es un movimiento en el que se busca que se vea la pedofilia como otro tipo de orientación sexual, y que los pedófilos que todavía no hayan cometido un delito sean bien vistos en la sociedad, pidiendo que las leyes de consentimiento sexual sean disminuidas o retiradas. De hecho, estos idiotas causaron una revuelta hace un par de años, creo recordar, en el que toda la comunidad de internet en general se pusieron en contra de la solicitud de estos idiotas para pertenecer al grupo LGBT. Y por si te preguntas, pertenecer a este grupo es completamente ilegal. Incluso en la historia publicada en Wattpad te dicen que todo el contenido expuesto puede ser ilegal en tu país. Al final la historia y el perfil fueron eliminados, debido a los reportes de todos los usuarios, aunque aún queda la duda de que si este manual que se subió a Wattpad era una traducción del manual que poseía aquel doctor de Brasil que inició todo el escándalo. Muchas gracias por ver el video. Quiero dar un agradecimiento a los miembros del canal que continúan apoyándome. Se les agradece bastante. Si quieres hacerte miembro del canal y apoyarme, puedes hacerlo en el botón de unirse. Me ayudarías a dedicarle más tiempo a los videos. Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y suscribirte. Y también seguirme en mis redes sociales que te las dejaré en la descripción. Suelo subir dibujos míos o cosas de la carrera. Sin más que decir, yo soy Angek y nos vemos hasta otra.